vamos a ceder los siguientes momentos del taller al doctor Luis Rodríguez, director del Centro de Estudios de Epidemiología del MINSA, quien, complementando lo que el doctor Suárez ha mencionado sobre las bases conceptuales y una mirada mundial de la pandemia, también conjugará esto con, evidentemente, la ponencia relacionada a la pandemia del COVID en el caso Perú. También decirle a los participantes que el doctor Suárez responderá después del cierre de su ponencia las preguntas que se están estableciendo. Entonces, tenemos el gusto de ceder la plenaria a el doctor Luis Suárez, director del Centro de Estudios de Epidemiología del MINSA, al doctor Luis Rodríguez, perdón, director del Centro de Estudios de Epidemiología del MINSA. Bienvenido, doctor Rodríguez. Muy buenos días, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, buenos días. Sí, se le escucha muy bien. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a la presentación del señor viceministro y a todas las personas que acompañaron a la inauguración, a la señora vicerrectora, al señor Campos Vaca, al jefe o la Organización Panamericana de la Salud y a la Escuela Nacional de Salud Pública. Quiero agradecer por esta facilidad que nos están dando para poder expresar no solamente conceptos básicos en relación al tema del entendimiento de la pandemia, sino el comportamiento de la pandemia que tiene en nuestro país. Si me permiten, por favor, poder compartir Oh, ya está. Ok. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. Muy bien. Ok, comienzo entonces. Muchas gracias. Bien. Buenos días nuevamente. Vamos a dividir la presentación en varias partes para poder explicar un poco la lógica del comportamiento de la pandemia y los efectos que están haciendo en nuestro país y las medidas que estamos tomando como país y algunos fundamentos en relación a esto. Algunos conceptos básicos para poder entender la pandemia. Primero quiero mencionar de que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud y que está encargado por mandato de ver y realizar la vigilancia epidemiológica en el país. Está basado en dos documentos fundamentales que rigen y regulan sus actividades en relación a la vigilancia epidemiológica y en relación a la investigación de brotes, epidemias y, por cierto, también pandemias, en los cuales nosotros podemos encontrar toda la normativa que está relacionada al cuál es el flujo de la información, cómo es que se recoge, qué criterios se utilizan para hacer las definiciones de caso, cómo se hace una investigación de caso. Y obviamente, como este es un sistema de información que es recogida desde los establecimientos de salud, un poco más de 8,000 establecimientos de salud alrededor de todo el país, tanto públicos y privados, y de todos los efectores que tienen que ver de cada uno de los subsectores, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales. Salud también es uno de los lugares que son parte de las unidades notificantes. Esta información llega de manera diaria y de manera semanal y es un consolidado que se hace en el país a lo largo de todas las semanas de un grupo de enfermedades sujetas a vigilancia y de también eventos importantes en salud pública, como por ejemplo podrían ser los accidentes de tránsito, como pueden ser la muerte materna, que no es exactamente una enfermedad, pero es un evento importante, catastrófico en salud pública, que necesita ser vigilado para tomar acciones. Lo fundamental de esto es que la vigilancia está basada en esta notificación, en el reporte de los establecimientos y el fin final de todo esto busca tener o tomar acciones en base a esta evidencia. Para mencionarles algunos conceptos que ya el viceministro había mencionado, lo que son los temas de incidencia y de prevalencia
los vamos a comentar un poco más adelante, pero para entendernos un poco algunos términos que siempre hemos estado hablando, de epidemias, de pandemias, de endemias y de brotes epidémicos. La definición más sencilla de una epidemia es el incremento de casos por encima de lo esperado en un determinado momento, en un determinado lugar. Si lo esperado es cero, nunca, no ha habido esa enfermedad en ese lugar, basta con la aparición de uno, puede ser considerado como una epidemia. Por ejemplo, en la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles que están caminos a ser eliminadas o erradicadas. Si no tenemos normalmente ni un caso de polio y nos aparece uno, eso puede ser considerado una epidemia y para nosotros desencadena todo el tema de la investigación y la intervención. Lo mismo sucede para sarampión o en algunos casos, si lo esperado es que ocurra un número regular de casos que pueden ser 10, 20, 30, y en este caso el incremento está por encima de eso. Si yo espero normalmente 10 casos en una semana y tengo ahora alrededor de 30 casos, eso se convierte en una epidemia. Un factor que va de la mano con eso es el brote. ¿Cuándo hablo de un brote? Cuando los casos que ocurren en ese momento están relacionados uno con otro. Significa que están contagiándose entre ellos, por eso es que tenemos un brote. Todos ellos se relacionan y proceden de un mismo lugar. Por ejemplo, si a nosotros nos avisaran de que tenemos un grupo de personas de un lugar de trabajo que salieron y se fueron a un almuerzo y después nos dicen al día siguiente en un centro de trabajo existe un grupo de personas que está con diarrea y al parecer es porque fueron a comer o les invitaron o tuvieron una comida. Entonces uno va al lugar a hacer la investigación, identifica que salieron 30 personas a celebrar un almuerzo, un cumpleaños de alguien y pregunta quiénes tienen diarrea y resulta que en una oficina de 50 personas encontramos 15 personas con diarrea. De las 15 personas con diarrea, probablemente podríamos decir que todas están relacionadas al brote, pero al hacer la disquisición encontramos que 12 de ellas sí fueron a la reunión y 3 de estas personas nunca fueron a la reunión, pero tienen diarrea. Entonces, estas personas no son parte del brote. Si uno investiga más, probablemente una de ellas tenga alguna enfermedad de fondo o tenga otra patología. Por lo tanto, ellas no están relacionadas en el brote. ¿Quiénes son los relacionados en el brote? Solo las 12. ¿Y cuál es lo común? Que acudieron a este lugar al almuerzo a poder al comer o ingerir estos alimentos. Ven también otro dato importante que es cuáles son los factores que influyen para que aparezca una epidemia o para que la epidemia se desplace o para que la epidemia se genere. Entonces ahí podemos ver que depende de la gente. En este momento tenemos un agente nuevo, un virus nuevo que no hemos tenido antecedentes de circulación en el mundo en ninguna parte del país. Depende del tamaño y el tipo de población expuesta. Todas las personas somos ahora, por no haber tenido ninguna exposición previa, somos susceptibles. ¿Cuál es el tamaño? La población mundial. Por eso es que tenemos toda esta propagación tan fácil del virus en todos los países, ahora inicialmente en zonas concentradas y después ahora lo tenemos distribuidos en todo el mundo. Como ahí dice el tercer punto, de experiencia previa o la falta de exposición a esta enfermedad. Sobre todo las enfermedades virales son aquellas que son capaces de generar anticuerpos y en este caso, como nadie tuvo experiencia previa a esta enfermedad, entonces seguimos siendo todos susceptibles a enfermar independientemente de la edad, independientemente del lugar donde vivamos, independientemente de las enfermedades o patologías previas que podamos tener. Depende de qué también, de la frecuencia habitual de la enfermedad en la zona. Si esta enfermedad tiene alguna frecuencia de presentación, podría en algunas personas ya haberse infectado y haber desarrollado anticuerpos y por lo tanto podrían no estar expuestos en este caso cuando aparezca la epidemia. Pero nuevamente volvemos que esta, al ser una presentación de un virus nuevo, ninguno de nosotros ha tenido o tiene la posibilidad de tener anticuerpos previos a la aparición del virus. Y finalmente, en algunos casos podrían haber algunas enfermedades que podrían tener comportamiento estacional, generalmente relacionados con los cambios de clima, como el que es el caso de la influenza.
En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver el comportamiento del dengue en el país año tras año y cada uno de estos picos podemos considerarlos como epidemia. La última parte que está señalada con o resaltado en color amarillo es el gráfico que está en la parte inferior y ustedes pueden ver cómo cada uno de los picos tiene una explicación a quién pertenece en el año 2019 y en el año 2020 a diferentes regiones. El primer pico corresponde a Madre de Dios, el segundo pico corresponde a Loreto, y es así como la superposición de las epidemias que pueden estar ocurriendo cuando es de mayor extensión en el país, pueden explicar las curvas epidemiológicas que nosotros las vamos finalmente graficando al final del día o al final del tiempo del evento ocurrido. ¿Qué otro dato más necesitamos conocer? ¿Qué cosa es una endemia? ¿Qué cosa es una pandemia? ¿Y qué cosa es una hiperendemia, que tiene dos términos conjuntos agregados? La endemia es cuando tenemos constantemente la circulación o la presencia de la enfermedad en un área determinada. Y la hiperendemia es si esta persistencia no es en baja cantidad, sino en mucha cantidad. ¿Qué enfermedad en nuestro país cubre muy bien estos dos diagnósticos? La malaria. ¿La malaria dónde? La malaria en la zona de selva, la malaria específicamente en la región Loreto, y ellos han tenido o tienen hasta ahora algunos distritos donde efectivamente la enfermedad es hiperendémica. Uno puede en esos lugares, y ustedes ven acá, cuánto es lo que circula, digamos así, regularmente, alrededor de 100 casos por día podrían estar reportando en esto, de malaria en algunos distritos. Entonces, hay lugares como un lugar contiguo a la ciudad de Iquitos, el distrito de Alto Nanay, donde uno sorprendentemente puede encontrar personas donde hacen 13, 14, 15 episodios de malaria a lo largo de todo el año. Significa pues que hacen un episodio o más de un episodio por mes. Entonces, estos son lugares hiperendémicos donde la enfermedad circula altamente y hay una intensa transmisión. Y el concepto de pandemia es el mismo concepto de una epidemia, pero solamente que en este momento ya la transmisión ocurre en diversos países en épocas simultáneas, no por momentos diferentes, sino en épocas simultáneas, y el mejor ejemplo de ahora es el ejemplo de la pandemia por COVID. Otro concepto fundamental es la cadena de transmisión. Y la cadena de transmisión o la cadena de infección es la que se ve y la que se observa en las enfermedades producidas por agentes infecciosos. Y lo que necesitamos resaltar aquí es que esta cadena está formada por 6 eslabones y, por cierto, es una cadena, y por eso se habla de romper la cadena. No existen cadenas si es que los eslabones no están unidos unos contra otros. Por lo tanto, la idea del control de las enfermedades transmisibles están dirigidas justamente a identificar en este eslabón en esta cadena, perdón, cuál es el eslabón en el cual podemos intervenir o en cuáles de los eslabones podemos intervenir. Entonces, ven ustedes aquí que tiene 6 pasos. Arrancamos con el agente infeccioso. Este agente infeccioso tiene que estar en algún lugar, en alguna fuente o reservorio. En muchos de los casos podríamos ser las personas, en muchos de los casos podrían ser algunos animales. En ese caso estamos hablando de zoonosis, cuando se transmite la enfermedad de los animales a los seres humanos. Obviamente esta enfermedad tiene que salir de la persona enferma e ingresar a una persona sana a través de un medio, tiene que transmitirse en el camino, y esto puede ser directamente, como el caso que estamos viendo en el coronavirus, o pueden utilizar algunos vehículos o algunos espacios intermedios para poderse hacer efectiva su transmisión, como en el caso de los vectores, que es necesario que pasen por ellos, incluso que hagan en algunos hasta un ciclo, y finalmente es necesario tener personas susceptibles, es decir, aquellas personas que nunca tuvimos contacto con el germen o el agente infeccioso y que estamos susceptibles a poder enfermar. Estas son las puertas de ingreso y las puertas de salida de una infección. Como ustedes pueden ver, es a través de la boca, a través del tracto respiratorio, que podemos tener un ingreso importante, a través de la vía digestiva. Otra de los lugares de ingreso es las conjuntivas, por eso ya entienden el uso de las caretas, de los anteojos en algunas enfermedades. Obviamente lesiones en la piel,
el uso o la intervención de algunos vectores como algunos insectos que son capaces de transmitir enfermedad, la propia piel por el contacto, no solamente por alguna lesión, sino también por el contacto en el caso de algunas sustancias que podrían ser, que se pueden absorber por piel, la vía respiratoria, la parte del tracto urogenital, que también es una puerta de ingreso y también a la vez una puerta de salida. Y finalmente, la vía digestiva, que es una forma también de que podamos eliminar los gérmenes, al igual que la vía o el tracto urogenital. Recuerden ustedes que hay reportes de hallazgos del virus del COVID-19 en heces, en orina, en algunas otras secreciones como lágrimas, y que se comportan pues como puntos no solamente de ingreso, sino también de salida cuando comenzamos a eliminar el agente infeccioso o parte de él, o lo que sea el causante de la transmisión de la enfermedad. ¿Cómo es que se transmite una enfermedad, en este caso el COVID? Y creo que hemos sido muchos de nosotros partícipes de esta actividad, hemos estado leyendo y revisando. Nosotros tenemos en la comunidad dos tipos de personas. Una persona de ellas puede estar enferma, la persona infectada, enferma es aquella que demuestra y que refiere síntomas, y podemos tener personas infectadas, pero que no refieren síntomas, pero que también son capaces de transmitir la enfermedad. Estas personas se ponen en contacto con una persona susceptible que nunca ha tenido contacto con el agente causal de esta enfermedad, y a partir de ahí, según el R sub 0, que es lo que hemos estado viendo, dependiendo del tipo de enfermedad, para el caso del COVID se ha calculado un R sub 0 que va entre 2.5 a 3. En el caso de algunas otras enfermedades como el sarampión, esto puede superar al R sub 0 hasta 8. Entonces, esta persona, una vez que tiene contacto, puede ocurrir dos cosas, ¿no es cierto? O desarrolla la enfermedad, entonces la persona comienza luego de 2, 3, 5 días, dependiendo de la literatura que uno encuentre, que es el periodo que transcurre entre que la persona se puso en contacto con el virus y la persona a partir de aquí comienza a desarrollar síntomas. Nosotros lo conocemos como periodo de incubación, ¿sí? 2 días, 3 días, 5 días, ya sabemos que en este periodo también es capaz de transmitir la persona, entonces puede desarrollar la enfermedad o puede solamente desarrollar la infección. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que va a ocurrir? Necesitamos un germen, una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, primero que sea capaz de transmitirse. Tiene que tener transmisibilidad, ¿sí? Para que pueda salir de su reservorio normal o donde se encuentre y se transmita hacia una persona susceptible. Una vez que está en la persona susceptible, necesitamos que el virus sea capaz de ingresar, adaptarse y replicarse. Eso se conoce como infectividad, es decir, ingreso y infecto a la persona y me replico, porque no todos van a replicarse y van a generar enfermedad. Entonces, una vez que me replico, que se llama infectividad, yo puedo necesito otra actividad más del virus, que este virus sea patógeno. Es decir, que una vez que ya se replicó en la persona, independientemente de su condición de salud y de respuesta de la persona, sea capaz de desarrollar la enfermedad, ¿no? Patogenicidad. Como yo, una vez que infecté al susceptible, ahora me replico tanto que desarrollo la enfermedad y me convierto en una persona enferma, sintomática. Si mi sistema inmune es bueno, si mi sistema inmune es adecuado, vemos que en las personas jóvenes desarrollan menos gravedad, podría yo simplemente quedar como una persona infectada y que luego de mi evolución, obviamente puedo sanar y mejorar. Entonces, ya llegué, ya desarrollé enfermedad, se llama patogenicidad. Ahora, si este virus necesita y tiene otro factor más que se llama virulencia, va a ser capaz de desarrollar en esta persona una enfermedad grave. ¿En quiénes el virus entonces desarrolla mayor virulencia?
en las personas adultas mayores, en las personas adultas, en las personas que tienen comorbilidades. ¿Qué significa eso? Que eso le favorece su replicación, favorece que desarrolle toda esa sintomatología, entonces genera en estas personas eventos severos, eventos graves y que muchas de ellas pueden llegar a fallecer. Estas dos personas, tanto las que se infectaron y no desarrollaron enfermedad como las que desarrollan enfermedad, luego salen a caminar en la comunidad y son las que van a ir nuevamente generando este ciclo de transmisión de la enfermedad. ¿Qué otro dato más tenemos? Este famoso R0, el número reproductivo básico que se transfiere después o se convierte en el número reproductivo efectivo, el famoso RT. Esto es un modelo, está hecho en base a una ecuación matemática donde tenemos tres variables: la tasa de exposición, la eficiencia en la transmisión y la duración de la infecciosidad. ¿Sí? Acá tenemos nuestro R0 que va de 2.5 a 3 para el COVID. ¿Y cómo explicamos la tasa de exposición? A través de que tengamos más contactos entre personas y en un momento que se pensó que era importante utilizar como vehículos los fomites, el uso o la contaminación de objetos. Que tengamos eficiencia en la transmisión, que tengamos un virus que sea capaz de mutarse, de adaptarse y de saltar, si es que es el término adecuado, rápidamente entre personas y poder cada vez propagarse con mayor facilidad. Y finalmente, la duración de la infecciosidad: cuánto tiempo necesito yo estar en contacto con alguien, si el virus necesita una pequeña carga o necesita una mayor carga para poder desarrollar este proceso de infección y después, posteriormente, desarrollo de la enfermedad. Entonces, la tasa de exposición es el número de exposiciones de personas susceptibles a infectarse por unidad de tiempo, y esto necesita un mecanismo de control que es reducir la probabilidad de infección. Para yo controlar la tasa de exposición, tengo que evitar que las personas se pongan en contacto con otras personas que podrían estar infectadas o que podrían estar enfermas, y ahí un poco va el fundamento del tema de los mecanismos de control de la salida de las personas y de evitar todos estos lugares de aglomeración, que después lo vamos a mencionar un poco más a detalle. La eficiencia de la transmisión es la infectividad del virus y la posibilidad que se transmita de una persona a otra persona. Y para eso utilizamos el tema del uso de las mascarillas. ¿Qué cosa usamos? ¿Cuál es la finalidad aquí? Reducir la probabilidad de la infección en las personas expuestas. Es decir, si yo me expongo a alguien porque ya no hay forma, no conozco la condición de la otra persona, o tengo que salir a trabajar, o las condiciones de mi trabajo siempre me van a exponer a personas que yo no sé cuál es su condición, si es que está enferma, si es que no está enferma, si es que está incubando la enfermedad, si es que se está recuperando, entonces necesito tomar algunas medidas de prevención, que es el uso de las mascarillas por ambos lados. Para las personas que están enfermas, no transmitir, y para las personas que están sanas, evitar ponernos en contacto lo más probable en relación al virus. El tercer término, o la tercera variable, es la duración de la infecciosidad, que es el tiempo en el cual la persona infectada puede ser contagiosa y es capaz de transmitir la enfermedad. Y para eso lo que tenemos que hacer es reducir la transmisión secundaria a partir de los infectados. Y eso tiene que ver con el aislamiento, y eso tiene que ver con las famosas cuarentenas que nosotros hacemos al momento de identificar a los contactos de las personas que están con COVID sospechosos o confirmados. Y aquí están en cada una de ellas un listado de acciones relacionadas a qué tenemos que hacer para reducir esta probabilidad de infección, para reducir la probabilidad de infección en los expuestos y finalmente para reducir la transmisión secundaria. Recordemos que la transmisión secundaria se produce a partir de la infección del primer caso. Si yo me infecto o sí, efectivamente me infecto con el coronavirus en la calle o en el trabajo y voy a casa el fin de semana y he estado incubando la enfermedad, entonces yo soy el caso inicial, el caso índice que lo conocemos para mi casa, y a partir de mí se van a contagiar mi esposa, mis hijos, mi suegra, mi hermano, los familiares que pudieran estar en la casa. Esos son
la infección en los casos secundarios. Entonces, ustedes pueden ver, para reducir la probabilidad de infección, necesitamos ampliar el horario de la inmovilización social obligatoria, que es este tema de el toque de queda. Queremos que la gente se siga quedando en casa, hacer algunos días específicos de inmovilización social obligatoria, como los domingos, trabajar en el control de las aglomeraciones, de los espacios donde la gente pueda circular, controlar las aglomeraciones por las fuerzas armadas y las autoridades locales, restringir las reuniones familiares y sociales por el riesgo de que en el camino o en la movilización podríamos estar consiguiendo el virus, o en estos espacios justamente hacer más eficiente la transmisión, dado que venimos de diferentes puntos de la ciudad, en diferentes momentos, generar algunas otras actividades recreativas que puedan estar desarrolladas, o generar mejores condiciones de traslado y de las condiciones de vida de la población. Y así pueden encontrar ustedes una serie de acciones, en cada una de ellas destinadas a las actividades de control, basados en el mecanismo de transmisión y en el fundamento, cómo es que la enfermedad puede transmitirse de una persona a otra, y hacer que la pandemia sea mucho más eficiente. ¿Cuál es nuestra situación mundial en este momento? 107 millones de personas afectadas, un poco más de 2 millones de fallecidos. Ya podemos encontrar y podemos ver luces de una disminución de casos, tanto en los casos como en los fallecidos. Solamente una observación, miren por favor la diferencia, siempre el pico de los fallecidos va detrás de los casos. Eso es normalmente el comportamiento. Primero nos enfermamos y después somos personas que en base a la enfermedad fallecemos. La enfermedad ha sido siempre en crecimiento a lo largo, este es el comportamiento mundial, mientras que los fallecidos hicieron una primera ola, tendieron a tener un decremento y finalmente se incrementaron mucho más en la segunda ola. Lo que ven abajo es el comportamiento por continentes que reporta la Organización Mundial de la Salud, y aquí pueden ver que quien contribuye con la mayor cantidad de casos pues es en las Américas, seguidos de Europa, que ya básicamente también se ha incrementado a partir de esta segunda o tercera ola. Esto es el comportamiento en algunos países contiguos al nuestro, Estados Unidos con estos primeras olas pequeñas y después un incremento bastante grande y bastante en varias muescas. Este es un país que tiene megaciudades y entendemos que la enfermedad es muy eficiente de transmisión en estas ciudades con alta concentración poblacional. Brasil también con 2 olas marcadas, en fase ya de descenso de su segunda ola. Colombia también, que inicialmente comparativamente con nosotros estaba o comenzó muy rezagado. Miren, los picos nuestros han sido entre mayo y junio, julio. Ellos comenzaron después, a fines de julio, pero no han descendido o no han logrado controlar la pandemia. Estamos hablando ya de cerca de 2.200.000 en Colombia. Lo mismo pasa con Argentina, con dos olas. Para el caso de México, que también inició con muy pocos casos, miren en este segundo año cómo tiene un incremento bastante marcado de casos, especialmente en el mes de enero, y esta es finalmente nuestra curva con esta segunda ola, que ya conocemos el incremento, comienza a fines del mes de diciembre. Una de las cosas que tenemos que ver aquí es los periodos interepidémicos. Estos periodos de vacío pueden variar entre 2, 4, 6 meses, dependiendo de los países cuáles hayan sido el comportamiento. Van a encontrar acá, ¿sí?, los periodos interepidémicos, que es lo que se está observando también en Europa. La pandemia en nuestro país, este es el reporte oficial que nosotros sacamos todos los días, y lo que quiero mencionar es que corresponden al número de casos sintomáticos positivos, 1.200.000, y las defunciones son defunciones confirmadas por COVID, los 43.000. Luego vamos a comentar un poco sobre el tema del SINADEF, el registro de personas muestreadas. Hemos aumentado en las últimas semanas, estamos por encima de los 40.000 casos, 30.000 por día. En algunos casos podemos llegar a alrededor de 60.000 personas muestreadas. Igual el número de positivos también ha aumentado grandemente. Estábamos inicialmente alrededor de 2.000 y ahora estamos entre 6.000 a
a 8.000, en este caso vemos casi 8.500 confirmados en un solo día. 210 defunciones igual confirmadas por COVID. Vamos a explicar qué significa una persona confirmada por COVID que ha fallecido, y el número de hospitalizados que también ha ido incrementándose progresivamente. Alrededor de 2.000 camas en pacientes UCI se han incrementado, porque nuestro basal anterior terminó en cerca de 1.700, 1.800 en la primera ola. Hemos tenido un incremento entre 200 a 300 camas a nivel nacional en todos los efectores, pero todas efectivamente su ocupación bordea y sobrepasa el 95, el 98% en casi todas las partes del país, con excepción de algunas regiones. Esta es la curva de casos en nuestro país. Está ya por semana, no está por día, y ustedes pueden ver diferentes momentos de crecimiento de la pandemia entre la semana 51 a la semana 53, y la primera semana un crecimiento inicialmente del 30% entre semana a semana. Entre la última semana del año pasado y la primera de este año tenemos casi 3/4 partes de crecimiento entre una semana y la otra. Y luego, en estas últimas semanas, ha ido una pequeña disminución o desaceleración en el crecimiento, pero la tendencia, como ustedes pueden ver, sigue creciendo, y siempre hemos visto que las segundas olas históricamente son mayores a las primeras. En el caso de mortalidad, tiene la misma lógica, también tiende a crecer. Hay una pequeña disminución en la velocidad de crecimiento en estas últimas 2 semanas, pero igual tiende a crecer. Estamos ya a niveles del mes de mayo, todavía en camino probablemente a ver cómo es el comportamiento final de esto, y por eso el tema de las medidas que se han tomado con la idea de poder controlar este aceleramiento en el crecimiento de la curva, tanto de casos como de fallecidos. Esto es el reporte igualmente de los casos y los fallecidos, el del lado izquierdo por región natural y el del lado derecho por ámbito. Sigue siendo una enfermedad de comportamiento básicamente urbano. Lo del color azul ha hecho un incremento acelerado, una ligera meseta aquí, nuevamente en crecimiento ahora. En la zona rural ha habido casos, pero bastante menor proporcionalmente con la zona urbana. Aquí una muesca hacia abajo, pero no podríamos decir todavía en este momento que está con tendencia a disminuir. Si vemos esto por regiones naturales, obviamente la costa ha sido la más afectada, es el lugar donde tenemos la mayor cantidad de población, las ciudades más grandes de mayor concentración, lo verde, la región de selva, y lo marrón, lo marrón, lo corresponde a la región andina. Entonces vemos nosotros que la pandemia tuvo un inicio en la zona de selva. Esta primera pico corresponde a la región Loreto, y por cierto, miren, similar a esto, que es una de las pocas regiones de selva que está reportando un incremento de fallecidos y de casos en este momento. Después tenemos a la zona de costa, que esto es básicamente Lima, el incremento en selva, junto con la costa. Después bajaron en ambos, y finalmente fue la región andina, que conjuntamente con algunas regiones de la costa sur fueron las que se comprometieron, y eso explica pues la forma de la curva a lo largo de todo el año pasado. Esto es la tasa de ataque. Esto corresponde al número de casos nuevos que nosotros diagnosticamos en cada uno de los departamentos. Es a la izquierda el gráfico de acumulación hasta el momento, y pueden ver que Moquegua tiene casi 10 de cada 100 personas han sido afectadas, y la más baja pues es Puno, que tiene alrededor de 2 de cada 100 personas. Lo importante de esto es ver la intensidad de los colores. Obviamente el menos intenso corresponde a menor cantidad de casos, y vemos que la zona centro y la zona sur andina es la zona que que está reportando la menor afectación en casos acumulados, y esto pues hace de que en este momento tenemos una mayor cantidad de personas susceptibles, y obviamente las que estamos viendo con mayor afectación en este momento. Con mucho menor las zonas, o mucha mayor afectación las zonas de la costa sur, parte de la selva, y la zona norte por un tema poblacional todavía queda relegado, pero también en estos lugares hay una gran cantidad de población todavía susceptible, que lo vamos a ver también adelante.
Esto es el histórico del comportamiento de la enfermedad. Al lado izquierdo, los casos confirmados, al lado derecho, las defunciones confirmadas. Sigue siendo la enfermedad una enfermedad que afecta preferentemente a los adultos, ¿sí? También a los adultos mayores en un 18%, pero ahora con el acumulado de lo que estamos viendo en mayor gente joven, estamos hablando de adultos jóvenes, entre 18 y 29 años, miren, ya ligeramente el acumulado es mayor al número de adultos mayores, 19% versus 18%, ya un 3% en el grupo de adolescentes, al igual que niños. Sin embargo, a la derecha, los fallecidos, podemos ver que 7 de cada 10 fallecidos son adultos mayores. También hay adultos maduros, las personas que estamos entre los 30 y 59 años, ¿sí? Es del grupo que está haciendo los que fallecen con mayor frecuencia. Entonces, mayor riesgo de enfermar en casi ya en todos, a excepción de los adolescentes y niños en menor proporción, pero seguimos siendo todos susceptibles, y mayor riesgo de morir en los adultos mayores, como todos ya conocemos. Esto es lo que se ve ahora. Todos hemos comentado y hemos visto también que parte de las personas que están atendiendo en los hospitales han salido a mencionar que han observado mayor afectación en personas de menores edades en relación a la primera ola, y podemos ver en la primera parte, del lado derecho, en todo caso en la columna intermedia, lo gris corresponde a los adultos jóvenes entre 18 y 29 años, la tendencia al incremento de casos, podemos ver al incremento de casos similar a lo que está ocurriendo en los adultos y los adultos mayores. Esto es fallecidos registrados en el SINADEF, entonces también es un grupo importante que está siendo afectado, al igual que en el grupo de niños, que rápidamente estamos viendo que son personas que están siendo afectadas en esta ola, lo cual estamos atribuyendo a estas nuevas variantes del virus, y probablemente con esta afectación de este grupo ya de niños, esto va a generar un nuevo reto para las vacunas, que sabemos que hasta ahora solo están indicadas en las personas de edad adulta o mayores de 18 años. Esto es un gráfico para compartir y para poder ver cómo ha ido evolucionando la necesidad de camas UCI día por día, y el incremento de estas camas UCI parte en el mes de diciembre. A principios del mes de diciembre podemos observar la necesidad del incremento de camas UCI. En ese momento, para noviembre, nosotros estábamos con cerca del 55% del total de camas que habíamos ocupado en la primera ola, con un promedio de personas en unidad de cuidados intensivos que variaban entre 940, 950, 980 personas hospitalizadas en UCI por día. Rápidamente se va incrementando esto durante el mes de diciembre, ¿sí? Pero ya a partir de la primera semana del mes de enero, este incremento es mucho mayor, hasta poder llegar ahora alrededor pues, de las 2.000 camas UCI que tenemos disponibles en el país para este grupo de personas que están atravesando esta enfermedad de COVID, no solamente COVID, sino también la disponibilidad en un número bastante reducido para las otras patologías. El porcentaje de positividad es una de las cosas que hemos estado nosotros monitorizando a lo largo del tiempo, y ustedes pueden ver por zonas o por macros en la región, todas han ido disminuyendo. Cuando estábamos en el pico más bajo de la transmisión de la enfermedad entre octubre y noviembre, el promedio de positividad variaba entre el 10, 12, en el peor de los casos 15%. Y ahora pueden ver ustedes que en algunos se ha recuperado ostensiblemente, un poco menos en el oriente, a expensas de Loreto, pero es en la zona centro donde casi el porcentaje de positividad ha alcanzado valores similares a la primera ola, y estamos hablando de valores de positividad cercanos al 40 o al 45%, dependiendo de la región, de la semana y del momento en el que esto se reporte. Esto es la positividad en estos últimos días, que están siendo monitorizadas desde la semana 49, que corresponde todo esto al mes de diciembre, al mes de enero y la primera semana del mes de febrero.
y ustedes pueden ver este crecimiento entre principios del mes de febrero y la primera semana de enero. Casi en un mes se duplica el porcentaje de positividad. Esto es promedio país, y de aquí para acá hacia el siguiente mes es un poco menor, ¿no? Estamos hablando de un 35-40% o un poco más que el incremento de un mes a otro, pero la tendencia aún todavía sigue en crecimiento. Esto es la positividad en las últimas 3 semanas, en la semana 3, en la semana 4, en la semana 5, en estas 3 semanas, las últimas 2 del mes de enero y la primera semana del mes de febrero. Estamos terminando, o ya terminamos la semana 6, que nos toca graficar para lo que viene la siguiente semana. Y ustedes pueden ver, está ordenado por el valor más grande de positividad en la última semana, en la semana 5, que corresponde al color verde, y pueden ver en algunas regiones como Tacna, que su positividad está cercana al 50%, en las provincias de Lima región, 40%, en Ayacucho, en Ica, en La Libertad. Esto, al ser positividad por pruebas moleculares, nos está indicando que tenemos una alta circulación del virus en camino y una pandemia bastante activa a lo largo de todo este periodo. ¿Cómo nos hemos organizado para poder responder a esta pandemia? Lo primero que se hizo es, ya se manifestó, habíamos estado revisando un poco el comportamiento de la pandemia a lo largo del tiempo, tratando de identificar los riesgos y ver cuál sería el comportamiento de la enfermedad mientras encontremos un mecanismo de control efectivo. Y ya para octubre, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, saca un boletín manifestando que se tenga cuidado porque hay riesgo de la aparición de segundas olas. Un mes después, el 9 de noviembre, en nuestro país, a través de una resolución ministerial, es aprobada el plan de segunda ola, que tiene el objetivo de mejorar la capacidad de preparación y respuesta del sector, destinado a reducir el impacto de la morbilidad y la mortalidad en la población. En ese momento pensado solo en la segunda ola. Ahora sabemos que es posible que ocurran muchas más olas, dependiendo de cómo esté la respuesta ante el control de la pandemia, porque cuando aparecieron las segundas olas y las terceras en el mundo todavía no había disponibilidad de vacunas. Nosotros ya tenemos ahora, no solamente en el mundo, sino también en el país. Entonces va a depender mucho de la conjugación de las medidas de control y las medidas de prevención y las que se puedan aplicar para ver cuál es el comportamiento futuro de la pandemia, pero el riesgo de que aparezcan más olas va a estar siempre permanente. 3 objetivos estratégicos fundamentales. Como ya habíamos manifestado, la idea es evitar el contagio de las personas. Si ya las personas se han contagiado, lo siguiente que corresponde es reducir los casos graves, porque no hay forma de evitar ya si la persona se contagió, que desarrolle un evento, puede ser leve, moderado, severo, y para reducir los casos graves está todo este paquete y todo este proceso de la monitorización, especialmente de la oxigenación en la sangre de las personas a través de la medición de estos oxímetros de pulso. Y finalmente, si estas personas desarrollan casos graves, cómo las ayudamos y colocamos en unidades de monitoreo y de seguimiento y básicamente estas hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos para disminuir la muerte en estas personas con un tratamiento lo más rápido posible. Por eso son 3 momentos diferentes: evitar que las personas contagien, si ya se contagiaron, evitar que se agraven, si ya se agravaron, evitar que puedan ellos fallecer. Otra de las cosas que ayuda en el control de la gravedad de la enfermedad es el monitoreo y el acceso rápido y temprano al uso de oxígeno complementario y el manejo del comportamiento o la patología a través de la hospitalización temprana. 8 objetivos específicos en estos objetivos estratégicos que van desde la organización, la prevención, el trabajo comunitario, la investigación epidemiológica,
organizar la capacidad de respuesta, también el tema de la prevención y control de las infecciones en los trabajadores de salud, por un motivo por los cuales ya sabemos que son los que están iniciando la inmunización, y finalmente la respuesta, pues, que corresponde, en este caso, por ahora, una respuesta específica que corresponde básicamente a la vacunación activa. Esto ha generado que hasta el momento tengamos 25 planes regionales en todo el país de preparación y respuesta ante una segunda ola. Otra de las cosas que nos ha generado como parte de la respuesta es actualizar la Directiva Sanitaria 122. Había una directiva sanitaria emitida en el mes entre enero y marzo de principios de año, donde se disponían los criterios para la vigilancia epidemiológica del COVID. Esta ha sido actualizada en el mes de noviembre, como corresponde a través de una resolución ministerial, y en ella lo que se ha definido claramente es las condiciones y las características que tenemos para la vigilancia epidemiológica. En este momento, la vigilancia epidemiológica está basada en la búsqueda de la identificación, la detección, la captación de los casos de las personas sintomáticas respiratorias durante los primeros 7 días que sabemos en el momento no solamente capaz de seguir transmitiendo la enfermedad, sino también el momento fundamental para poderlos identificar, para poderlos monitorizar y poder ver a través del seguimiento la posibilidad de identificar factores de riesgo en los cuales las personas se vayan a complicar. Por esto es que basado en estos primeros 7 días, todas estas personas entran bajo la vigilancia, las que tengan algún síntoma o signo respiratorio, como un caso sospechoso de COVID. Ellos son notificados y se hace la aplicación de pruebas. Estamos utilizando las pruebas moleculares o las pruebas antigénicas. Ambas pruebas lo que buscan es captar al virus, son pruebas de diagnóstico directo, no son indirectas, no buscan anticuerpos, buscan captar al virus. Uno, básicamente la parte molecular, el ADN, y el otro, la parte de los antígenos o la parte que corresponde a la cápsula del virus. A través de esto se hacen estas pruebas y si salen positivos, obviamente son confirmados. Si no salen positivos, porque no todas las pruebas son infalibles, siempre tienen un margen de error. Estas, según la capacidad o el criterio del médico, pueden ser sometidas a una segunda prueba. Y por este lado, al lado derecho, si es que no ha tenido oportunidad la persona de acceder a una prueba, se pueden hacer la búsqueda de antecedentes epidemiológicos como contacto con enfermedades, con personas confirmadas o sospechosas de COVID, algunos hallazgos clínicos, especialmente radiológicos en relación a la enfermedad, y algunos otros signos o síntomas que se ha visto que tienen una característica fundamental de presentarse cuando las personas tienen o pierden la capacidad de oler o de sentir el gusto. También corresponden a personas que clínicamente nos están dando la posibilidad de que sean una persona infectada o que se esté enfermando por COVID. Todas ellas son catalogadas sospechosas. ¿Tienen la posibilidad de hacerse una prueba? Claro que sí. Se les puede hacer una prueba y si esta prueba resulta siendo positiva, terminan siendo también como casos confirmados. Aquí están las definiciones de caso, que es lo que nosotros utilizamos en epidemiología. Todas las personas que tengan alguna de estas sintomatología, para nosotros es catalogada como sospechosa de COVID. No solamente que tengas esta sintomatología, sino que también inicien con un proceso de una infección aguda severa, también es catalogado en este caso como un sospechoso de COVID. Si estas personas se someten a una prueba, entonces se catalogan como casos confirmados, y aquí tenemos los criterios de confirmación. Y de lo contrario, si es que tenemos más sintomatología clínica, son catalogadas como casos probables. Sobre la mortalidad, hemos hablado y conocemos una serie de comentarios sobre el análisis de la mortalidad. La mortalidad es uno de los eventos que se vigilan en salud pública y que están relacionadas con eventos, en este caso, con el evento del COVID, con un evento severo que es capaz de causar una alta mortalidad. Dos sistemas fundamentales. El SINADEF es el Sistema Informático Nacional de Defunciones.
es un sistema en el cual se registran los certificados de defunción, los que tienen o tenemos acceso a Internet, especialmente en las zonas urbanas o en algunos otros lugares del país donde hay acceso a Internet. Esto es prácticamente en línea y nosotros podemos tener acceso a esta información desde el 2016. Hasta antes de esto todo era manual y no teníamos la capacidad de poderlo registrar en línea. Entonces teníamos un retraso de aproximadamente hasta 3 o 5 años o un poco más en algunos de los casos, con el consecuente subregistro que ya lo manifestó el señor viceministro de Salud, que podría llegar en algunos lugares entre el 40 o el 60% dependiendo de la dispersión o la lejanía o el acceso a los servicios de salud. Y por otro lado, tenemos este sistema que es el NOTI, que es el sistema de vigilancia epidemiológica de nuestro país. Ya lo mostramos al inicio, reglamentado a través de 2 resoluciones ministeriales con pautas de qué cosa es lo que se hace en el sistema de vigilancia, y su aplicativo principal es este de aquí, el que dice NOTI, aplicativo de la vigilancia, NOTI SP. Es un sistema que se registra información de un grupo de enfermedades y eventos relacionados o de importancia en salud pública definidas por el Ministerio de Salud, por el Centro Nacional de Control de Enfermedades, alrededor de 174 daños y eventos, ¿sí? Pero además existen otros sistemas de vigilancia, como ustedes pueden ver. No solamente está el NOTI, tenemos vigilancia de influenza, de emergencias y desastres, vigilancias sindrómicas y una serie de eventos que están sujetos a vigilancia. Esto tiene un usuario en las regiones, en los establecimientos de salud, que son los que ingresan la información de manera semanal y de manera diaria de un grupo de enfermedades. Mientras que el SINADEF lo que registra es un hecho vital, está a cargo del Ministerio de Salud, pero dado de que corresponden a hechos vitales, también participa en este proceso la RENIEC. Yo necesito como médico registrarme a través de mi DNI, mi password, y a partir de ahí voy a ingresar, y cuando emito un certificado de defunción, lo que hago es llenar los datos en este certificado y finalmente lo emito. Entonces, esto, el lado derecho, el SINADEF, es para usuarios básicamente profesionales médicos, y el lado izquierdo sí es el sistema de vigilancia de todo el país, de nuestros un poco más de 8,000 establecimientos de salud entre unidades notificantes y reportantes. ¿Cuál es la ruta que sigue un certificado de defunción en el país? Si la persona está afectada por la muerte en el caso del COVID, dentro de un hospital, en su domicilio, en la vía pública, en el trabajo o en algún otro lugar, puede tener 2 posibilidades. Si tenemos las condiciones de acceso a Internet, de tener una computadora o llenarlo a través de un smartphone, un celular inteligente, yo registro mi certificado de defunción. Este certificado de defunción pasa a una base de datos, que en este caso es la base de datos del SINADEF, y prácticamente tenemos la información en línea. De no ocurrir esto, de encontrarnos en un lugar donde no tengo acceso al Internet, no tengo acceso a estas tecnologías de comunicación, yo puedo emitir también un certificado manual, y es válido y se emite en el país. Este certificado manual luego es recolectado en los establecimientos de salud, a veces llega hasta la direza, y este tiempo desde que pasa que se recolecta el certificado hasta el punto de digitación es muy variable. Podrían ser periodos muy cortos, como podrían ser periodos muy largos, y como podrán saber también, antes teníamos nosotros el riesgo o el alto riesgo de que ellos se extravíen, ¿no? Y llega a un punto de digitación, que son las ciudades intermedias o ciudades grandes. En este lugar también toma su tiempo para la digitación, dependiendo del tiempo que tome el personal para poderlo digitar. Recuerden que esto ya no es un evento de importancia, simplemente en este momento se convierte en un registro de datos, en un hecho vital. Esto se registra y finalmente, al momento que se registre, es que comienza a aparecer en esta base de datos del SINADEF. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de las personas que fallecieron por COVID? Si tenemos una persona que falleció por COVID, podemos tener 2 posibilidades: que sospechemos que haya fallecido por COVID, o que no se sospeche que esa persona ha fallecido por COVID.
Si no sospechamos que falleció por COVID y le ponemos otro diagnóstico, eso está catalogado como subdiagnóstico. Es decir, falleció por COVID, pero yo le catalogo que falleció por un infarto y finalmente estoy subdiagnosticando la enfermedad. Si la persona se sospecha que falleció, tengo dos posibilidades: que emita el certificado de función o que no se emite el certificado de función. Si tiene acceso a servicios, y si no tiene acceso a servicios, si falleció en su casa, está en una zona muy alejada, o en una zona, o es una persona de condiciones bastante precarias, sobre todo estas personas que viven en las zonas urbanas, personas adultos mayores, que a veces pueden fallecer bajo estos eventos y se desconoce porque viven solas, ¿no? Puede que no se emita un certificado de defunción. Eso es un subregistro. Si la persona que falleció con el certificado de defunción, ya sabemos que lo puedo ingresar al SINADEF o no lo ingreso al SINADEF porque emití un certificado de defunción manual. Estas personas que ingresaron, que se reportaron en el SINADEF, también yo lo puedo notificar a la vigilancia, sobre todo si es persona que falleció en un hospital. Se supone que le emito el certificado de defunción y también lo notifico en el sistema de vigilancia. Pero es posible que yo emita el certificado de defunción y no lo notifique. Claro, si es que yo como médico voy a la vivienda de alguna persona o algún amigo me llama y me dice, oye, ven, certifica el certificado, es el certificado de mi mamá o del familiar que falleció, emito el certificado, lo lleno en línea en el SINADEF, pero no notifico porque la persona falleció en el domicilio, finalmente me olvidé y no hago la notificación al sistema. O la otra ruta, que las personas que tienen un certificado de defunción manual, porque no tengo acceso al ingreso del SINADEF, estoy en un establecimiento de salud periférico, sí lo pongo en la notificación, ¿no? Yo soy un médico serum, estoy haciendo mi serum en una capital de distrito, el internet es muy malo, falleció una persona con COVID, voy, emito el certificado de defunción porque lo vi, es compatible con un COVID, y lo notifico al sistema de vigilancia porque yo sé que es una enfermedad sujeta a vigilancia, pero como no tengo un sistema adecuado de internet, no lo ingreso al internet, tengo un sistema manual que lo emito, lo elevo a la DIRESA para que la DIRESA sea finalmente la que lo registre. Entonces eso también se reporta, pero no está registrado en el SINADEF. Y finalmente, estas personas que han sido notificadas al sistema de vigilancia o que no han sido notificadas al sistema de vigilancia pueden tener acceso a un diagnóstico de laboratorio o puede que no lo tengan acceso. Entonces, de acuerdo a eso, voy a poder confirmar la causa de muerte mediante una prueba de laboratorio o descartar. Nuevamente, para comentar ahora que estos diagnósticos que nosotros hacemos, o esta clasificación que hacemos, está basada en estas directivas que tenemos nosotros como Ministerio de Salud y está basado también en el control de calidad de la información, como ustedes pueden ver en la base, en lo resaltado en rojo, en el lado izquierdo, en la parte inferior. Está relacionado también con la clasificación que se hace de las enfermedades, con la investigación, y este proceso es un proceso continuo que se hace cada año, que se hace a lo largo del tiempo, en el cual las personas se van modificando sus resultados del laboratorio o sus resultados de su diagnóstico según vayamos teniendo acceso a los resultados del laboratorio. Entonces tenemos 3 criterios de clasificación de los fallecidos. Aquellos que son confirmados por COVID, ¿sí?, que es una persona que fallece con historia clínica, con conocimiento de la enfermedad y que tiene una prueba de laboratorio PCR positivo, imágenes radiológicas compatibles, una prueba serológica con un IgM, solo un IgM, y un nexo epidemiológico con un caso confirmado. Los compatibles son personas que básicamente tienen un resultado IgG que me dice que tuvo la enfermedad hace 4 semanas antes y que lo puedo relacionar con esta patología, si es que es una patología claramente respiratoria, o un certificado, o una persona que falleció con un certificado de defunción donde figura el diagnóstico COVID-19 como causa de muerte y no se cuenta con otro resultado. Son diagnósticos compatibles, y los sospechosos son todos aquellos pues, que fallecieron, que tienen sintomatología compatible, pero que todavía están en proceso de investigación
para terminar luego en esta clasificación como confirmados y compatibles. Entonces, esto es lo que tenemos para el año 2020. El sistema de notificación de vigilancia epidemiológica registró 64.972 casos, el SINADEF 87.000 casos, y la conjunción de ambos nos da 95.000 defunciones. Es importante mencionar que el sistema informático nacional de defunciones es un sistema de registro intensivo de defunciones y de hechos vitales, en el cual sí se tiene que registrar a todas las personas fallecidas, porque estos tienen que ver con el control de los hechos vitales que hace la RENIEC. Por eso la RENIEC tiene injerencia en este sistema de información. Mientras que la vigilancia epidemiológica lo que busca es registrar enfermedades que pueden ser leves, que pueden ser moderadas o que tienen gran afectación a la salud de las personas y que son fatales. Y el atributo de fallecimiento es una de las cosas que están sujetas a la vigilancia dentro de la enfermedad. No es la finalidad fundamental del sistema de vigilancia. Nosotros vigilamos tendencias, vigilamos casos sospechosos, los confirmamos o los descartamos a través de pruebas de laboratorio. Por lo tanto, no tenemos como finalidad registrar la totalidad de casos, sino es una de las variables que nos muestra la gravedad de la evolución de la enfermedad. Acá está para el presente año la distribución de los fallecidos según cada uno de los criterios diagnósticos. Ven cerca de un 50%, el 45% de los confirmados, y un grupo importante todavía quedan con diagnóstico compatible, cerca de una cuarta parte, y la distribución por cada una de las regiones. Quien tiene la mayor cantidad de confirmados en la parte de abajo, Amazonas, y a la inversa, pues, quien tiene la menor cantidad de confirmados, Loreto, un mayor grupo de ellos diagnosticados a través de criterios más radiológicos, más clínicos, y todavía persisten algunos casos como sospechosos, y en Arequipa, la que tiene hasta el momento para el año pasado, la mayor cantidad de casos sospechosos. El estudio de seroprevalencia se está haciendo en el Perú, estamos terminando de cerrar el estudio a nivel de todo el país. Es un estudio básicamente destinado a realizarse en todas las personas del país, las mayores de 3 años. Lo que se buscaba era la presencia de anticuerpos, es decir, que las personas hayan tenido contacto con el virus, para ver un poco o definir la magnitud o inferir la magnitud de afectación de la enfermedad en el país. Los resultados preliminares para Lima y Callao, esto que ven a la derecha, este N es el N total del estudio en todo el país, 26.500, y para el caso de Lima y Callao, un N de 1.664, 56% en Lima y un 43% en el Callao de las personas muestreadas. El estudio se hizo entre noviembre y diciembre. Los resultados, el 60% en ese momento, 6 de cada 10 personas no habían tenido ningún contacto con el virus. En ese momento, muy pocos casos activos, positivos, solamente el 1% de ellos habían sido positivos. Mucha población ya con recuerdo de haber tenido contacto con el virus, 32%, que es cerca de la tercera parte de lo que se mostró, y estos serían los resultados de la prevalencia para Lima y Callao. Y como dijo el señor viceministro, es una cero prevalencia porque se busca la presencia de anticuerpos en sangre. Para el caso de Lima, cerca del 40% como Lima sola, Callao 36%, el valor de ambos como ciudad un 39%, un intervalo de confianza al 95%, es decir, que podemos encontrar en algunos lugares que va desde el 35 hasta el 44%, dependiendo del lugar. Eso es lo que nos dice el intervalo de confianza. Yo me muevo entre estos lugares. Puedo encontrar en algunos lugares menos del 39%, y ese cuánto es menos puede llegar solo hasta el 35%, y en otros lugares hasta el 44%. Cuanto más corto este intervalo de confianza, mejor muestreo y mucha mejor posibilidad de poder inferir mejores resultados, al igual que el coeficiente de variación.
Si vemos esto por género, por sexo, vamos a encontrar un mayor compromiso en las mujeres, casi un 10% diferente en relación a los varones, 45% para las personas de sexo femenino y solamente un tercio del total de los varones habían sido afectados. Si vamos a ver por grupos de edad, esto es lo que habíamos manifestado. Nosotros pensábamos en ese momento que estábamos saliendo de un proceso de cuarentena bastante largo, que la afectación de los niños adolescentes que no habían salido mucho podría ser menor, pero podemos ver que el estudio encuentra que es bastante alto, ¿no? En cerca del 4 de cada 10 niños entre 0 y 11 años habían sido ya afectados por la pandemia, perdón, entre 3 y 11 años, que es el grupo que se mostró, pero vean el intervalo de confianza. En algunos lugares este valor puede llegar hasta un 60%, es decir, hasta 6 de cada 10 niños, mientras que los adultos y los adultos mayores habían sido también afectados un poco más de la tercera parte, en el caso de los adultos llegando a casi 4 de cada 10, al igual que la misma proporción de los niños y adolescentes. Si esto está relacionado con las condiciones socioeconómicas de las personas, podemos ver que las personas de estrato económico bajo son las mayor afectadas. También llama la atención el grupo de medio bajo, probablemente asociados a las necesidades de salir prontamente a laborar. La mitad de ellos han sido ya afectados. No hay casi mucha diferencia con el estrato bajo. Y en ambos casos, los extremos pueden llegar hasta un 60%, mientras que las personas que tienen una condición de vida un poco más holgada, ellos sí, la proporción de afectación no ha superado, según el intervalo de confianza, el 20%, es decir, 2 de cada 10, en promedio, aproximadamente 1 de cada 10 habría sido ya o había tenido exposición al virus. Sobre el grado de instrucción, esto sí sigue siendo las personas que tienen un grado de instrucción más bajo las que tienen la mayor posibilidad de afectación, mientras que las que tienen grado superior todavía conservan mejor, probablemente esté relacionado con los mensajes que estemos dando, puede ser eso, puede ser por las mismas condiciones de vida de las personas. Recordemos que las personas que no tienen un nivel educativo alto, sus trabajos básicamente son manuales, básicamente son trabajos de categorías que requieren actividad del día a día, y probablemente sea eso lo que les esté exponiendo a eso, más que pensar que son personas que no entienden los mensajes. Creemos nosotros que está más inclinado para eso, porque sus propias condiciones de vida, las características de su labor diaria, necesita que tengan que exponerse un poco más al virus. Igual pasa con el tema del el hacinamiento. En los lugares donde hay más de 3 personas que viven en una vivienda, el contagio ha sido mucho más eficiente, en promedio un 56%, pero miren, puede llegar hasta cerca de cada 7 de cada 10 personas, menos eficiente obviamente, donde algunas personas tienen o podríamos tener acceso a estar solamente en una habitación si es que nos contagiamos y debemos hacer nuestro aislamiento en vivienda. Por eso la necesidad de la implementación de estos centros de atención temporal que se había implementado en la primera ola. Finalmente, un poco rápido, me está ganando ya el tiempo, el monitoreo de la pandemia. Este es el comportamiento diario, el reporte diario de los casos confirmados. El nivel de la segunda ola ya un poco superior al nivel de la primera muesca de la primera ola, ya llegando o cerca a hacer la segunda muesca, la segunda ola. Recordemos que esta segunda jiba o segundo incremento de la primera ola corresponde a fines del mes de julio, principios del mes de agosto. Esto es efectivamente el 1 de agosto, el día que se reportaron la mayor cantidad de casos. Siempre las segundas olas son más grandes que las primeras. Esto salió ya publicado en el Diario Oficial del Peruano el día de hoy. Hasta el 31 de enero se estaba monitorizando al país a nivel de las regiones. Se les catalogó en 4 niveles de riesgo: moderado, alto, muy alto y extremo.
y para hoy ya tenemos esta categorización a nivel de provincia, especialmente para los de riesgo extremo, que es donde se requieren tomar la mayor cantidad de medidas restrictivas. ¿En base a qué se ha hecho esto? En base al seguimiento y al monitoreo de 3 indicadores sanitarios: la positividad molecular, la tasa de incidencia, que son el número de casos nuevos que se reportan por cada una de las semanas por 100.000 habitantes, y la tasa de mortalidad también por 100.000 habitantes. ¿Por qué por 100.000 habitantes? Al utilizar valores relativos, los podemos comparar entre cada una de las regiones, y a partir de ahí es que se ha clasificado esto que ya ustedes conocen: 32 provincias en riesgo extremo, 139 en muy alto, 22 en alto y 3 en moderado. Este es el decreto supremo que se publicó el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo también para saber sobre cómo va la pandemia? Es el seguimiento a la movilidad de las personas en la ciudad de Lima y en otras partes del país. Esto lo deben haber visto, está en Google. Esto es cómo es que nos hemos movilizado los peruanos a lo largo de la pandemia, y podemos ver que para el principios de marzo y abril todos estábamos en casa. 3 de mayo, 4 de junio, 30 de junio, 26 de junio, las fases de reactivación económica, y podemos ver cómo luego de que los peruanos estábamos en casa, la curva superior en positivo y las curvas inferiores en negativo, comenzamos a movilizarnos según nuestras necesidades. Este incremento de casos, este pico que todos podemos ver en las curvas inferiores y el descenso en la curva superior, que casi se unen, corresponde a la Navidad. Todas las personas nos movilizamos para Navidad, un comportamiento similar en todo el mundo, y después comenzamos a movilizarnos. Esta línea está errada. Esta línea en realidad corresponde a este periodo de acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa es la Navidad, y después luego todos regresamos a casa, y ahora vemos las condiciones de que la mayor parte estamos acatando estas medidas. Esto es lo mismo, pero en comparación de Perú con algunos otros países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y el Reino Unido, y podemos ver que el morado, quienes más estuvimos en casa somos los peruanos, los que menos acataron fueron los norteamericanos, y ahora es a la inversa. Vemos que el Reino Unido está en mayores condiciones de cuarentena. La movilidad igual a nivel de país, se ha hecho lo mismo. Estos son los puntos de movilidad, y se está viendo cómo a lo largo de la pandemia, lo mismo que podemos ver acá, esto, a lo largo de la pandemia, cómo se ha ido incrementando, cómo las personas hemos ido saliendo de casa. Para el 17 de diciembre, miren, hemos logrado recuperar gran parte de la movilidad, pero luego a partir de las medidas restrictivas, estas han ido disminuyendo, y el último dato que tenemos de la primera semana de febrero, hemos logrado tener índices de disminución en la movilidad en promedio de un 53%, con que son valores similares a los alcanzados en el mes de julio. Igual lo mismo que está en lo otro mostrado por Google, ustedes pueden ver aquí cómo ha disminuido desde el mes del 31, que se vieron las medidas restrictivas, y ahora en estas últimas semanas tiende a estabilizarse. Esto es el comportamiento de todo el país. La caída es en todo el país está acatando, algunos con mayor rigidez que otros. Y finalmente, estos son datos que estamos obteniendo de Lima, que es el perfil de movilización de las personas a través del metropolitano. Semanas previas, entre el 14 de enero y el 12 de febrero, vean en esta semana, esta es la semana entre el 26 y el 31 de enero, donde las personas, luego del anuncio que se hizo de que vamos a entrar en cuarentena, se incrementa la movilidad estos días para luego caer. Miren el primer domingo, el 31 de enero, cómo cae ostensiblemente la movilidad, y luego se mantiene para el siguiente domingo que pasamos. Nos falta aquí el tercer domingo, que es este domingo 14, pero lo que sí hemos observado es que luego de caer este 30, 35%, 38% aproximadamente
entre la semana previa, la última semana de diciembre y la primera semana de enero. Para la segunda semana de enero, entre lunes y lunes, tenemos un ligero incremento que se puede ver acá, y estos días ha variado pues entre un 5 y 8%. Es decir, se acató mejor que la primera semana, y en la segunda semana ha habido un relajamiento. Esta diferencia de un 5 o 8% en el día lunes equivale a la salida de aproximadamente 20.000 personas más que se han movilizado solamente en el metropolitano. Estos son los indicadores que estamos utilizando para el monitoreo, es parte de la información que se utiliza, y con esto he querido mostrar lo que se está haciendo desde el Centro Nacional de Epidemiología. Muchísimas gracias. Quedo a la espera de las preguntas y disculpen, creo que me pasé algunos minutos. Muchas gracias, doctor. Ahora yo estoy a cargo de la moderación. Mi nombre es Elohim Monart. He estado compartiendo con ustedes algunos temas en el chat. Le agradecería más bien que cierre el compartir pantalla y pueda usted, acá lo voy a poner, perdón, perfecto, con su pantalla, listo. Entonces estamos los dos y esto va a ser una conversación, si me permite, unos 20 minutos. Le voy a pedir que las respuestas sean a la brevedad porque yo voy a tener que canalizar un paquete importante de preguntas que más o menos he distribuido en algunos grupos. Muchas gracias en primer lugar porque su exposición ha sido buenísima y muchísima información, y el PowerPoint luego lo compartiremos con los respectivos asistentes para que ellos puedan ya procesarla a su manera. Ahí Manuel Quijandría se va a comunicar con usted para que le pase el PowerPoint. Primero voy con 3 preguntas casi médicas que pusieron en el chat y quisiera salir de estas rápidamente para evitar confusiones. Me imagino que no deberíamos profundizar mucho en ellas. La primera es, ¿se necesita 2 pruebas para descartar positivo? Alguien preguntó eso por ahí, me parece que son preguntas esenciales. Alguien dice, ¿tengo que hacerme la prueba 2 veces para descartar positivo? ¿O hay un mito ahí que ronda? No lo sé. ¿Cómo respondería eso rápidamente? No, lo que he tratado de explicar con ese flujograma es que yo le tomo una prueba a una persona sospechosa que tiene sintomatología. Pero si esa persona me sale el resultado negativo y el médico, aún con lo que está viendo, cree que es posible que sea un caso de COVID, puede repetir por su criterio. No se necesita 2 pruebas, ¿sí? Lo que las pruebas, y quiero aprovechar la pregunta, lo que las pruebas nos ayudan es, cuando sale positivo, yo sí sé y estoy seguro que la persona está enferma o que tiene el virus. Pero cuando me sale negativo, necesito todavía seguir a la persona y seguir vigilándola. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje de falla de las pruebas, porque la persona probablemente esté incubando o porque no tiene la cantidad suficiente de virus. Entonces, solo necesito una prueba y según el criterio médico definirá si es que es necesaria una segunda o lo maneja clínicamente. Una pregunta sobre oxígeno que pusieron ahí, y no sé si usted la tenga la respuesta, y es, un paciente UCI, y esto creo que es información que seguramente la gente pregunta en todos lados, un paciente UCI, ¿cuánto oxígeno suele necesitar en promedio? Dependiendo de las condiciones de las personas. Algún momento estuve en una región y lo que hacíamos nosotros, los cálculos es, las personas que estaban en cuadros leves podrían usar entre 2 a 4 litros por minuto cuando le colocan una bigotera. Las personas que estaban con casos moderados decían que podrían utilizar entre 10 a 12 litros. Y las personas que están con casos severos pueden utilizar 15 litros por minuto, y es también lo que se conecta generalmente a un ventilador. Entonces, si eso multiplicamos 15 litros por minuto por 60, 15 por 6, 90, estamos hablando de 900 litros, y eso lo podemos convertir en 24 horas y nos da el número de balones que aproximadamente nos salía por cada persona en el pico más alto, entre 2, 3, hasta 4 balones de 10 metros cúbicos por persona en ventilador, y si estaba en condiciones críticas también consumía ese mismo volumen. Por eso es que el consumo del oxígeno va muy rápido y supera mucho la logística de distribución. En promedio de 2 a 4 balones para una persona que está con ventilador. Por día. Por día. Qué fuerte. Gracias, doctor. Tengo una pregunta que más que esta es mía, porque usted en un momento habló al inicio de la exposición sobre los tipos de contagio que pueden ser a través de personas o a través de objetos.
¿qué evidencia tenemos de contagio a través de objetos? Cuando se comenzó a hablar de la transmisión de la enfermedad, se hablaba de los fomites. Los fomites es una contaminación de los objetos. Cuando yo hablo, emito estas gotículas que lo que hace es contamina los espacios en los que yo me encuentro, ¿no? Por eso es que se limpiaba mucho la mesa. No sé si ustedes recuerdan, incluso había municipios que salían a limpiar las calles. Y es eso, el fomite es estas sustancias que contaminan los objetos que compartimos. Por eso es que estos espacios donde nos sentamos a compartir los alimentos, no solamente el hablar, sino también el contaminar los espacios contiguos, era un riesgo de enfermar. Y por eso es que se ha evitado eso, por eso es que se ha evitado también que los niños que puedan salir, que puedan utilizar objetos y puedan contaminarse. Pero el fundamento ahí es la presencia de fomites, que es la contaminación de superficies u objetos a través del virus que uno expele cuando está infectado. O sea, puede haber, digamos, contaminación, tenemos que tener cuidado. Puede haber, pero ahora se ha demostrado que no es tan importante en la transmisión, por eso se persiste en el uso de mascarillas, pero también ante el riesgo, el lavado de manos. Buenísimo. La siguiente, a pesar de que usted lo explicó, además con lujo de detalles, imagínese que yo soy su sobrino de 15 años y me tiene que explicar rápidamente la brecha que hay entre SINADEF y los datos que ustedes publican de muertes por COVID. Ok. Primero, el SINADEF es un sistema de registro de hechos vitales. ¿Cuáles son los hechos vitales por los cuales se mueve la dinámica de la población? Los nacimientos, los fallecimientos y los eventos civiles, cuando las personas nos casamos o nos divorciamos o quedamos viudos. Entonces, ese es un dato fundamental que le interesa al país y que le interesa a RENIEC. Por lo tanto, en esos tres datos sí tenemos que ser exhaustivos en la búsqueda del número lo más cercano a la realidad, ¿sí? Si tuviéramos 1000 personas fallecidas en un día, lo ideal sería que las 1000 estén registradas. Por eso es que se ha buscado este sistema que trabaja ahora prácticamente en línea. El sistema de vigilancia epidemiológica lo que hace es buscar un grupo de enfermedades que sean capaces de causar daño severo a la salud pública y que necesitan vigilarse y tomarse acciones rápidas para no utilizar COVID. Por ejemplo, malaria. La malaria es un problema en la zona de selva. Mata personas y afecta y causa mucha enfermedad. Por ejemplo, la muerte materna. La muerte materna es una catástrofe para una familia y para un país y necesita ser vigilada. Entonces, lo que nosotros ahí hacemos es ver tendencia. En el caso de malaria, yo comienzo a registrar los casos y digo, alerta, alerta, en tal lugar se están incrementando los casos. ¿Y tú cómo sabes? Porque me han notificado que la semana pasada habían 3. En esta semana hay 8 y la siguiente semana, ya en 4 días, estoy viendo que hay 12. Ah, ok. ¿Y eso qué significa? Que se están incrementando y probablemente vas a tener una epidemia. Eso es lo que nosotros hacemos. Y la pregunta me van a decir es, ¿y tú cómo sabes que son casos de malaria? Ah, porque les tomaron una gota gruesa y acá están los resultados del laboratorio que me confirman que tiene esa enfermedad. ¿Sí? Hacemos lo mismo con COVID. Les tomaron una prueba y acá están los resultados que me confirman que sí son COVID. Porque alguien me puede decir, no, y si es una gripe, y si es otro problema respiratorio. No, yo no te estoy diciendo de otro, te estoy confirmando con eso. Entonces, esa es la diferencia. En esa vigilancia de casos, lo que nosotros hacemos también es registrar un dato fundamental, que es el fallecimiento de las personas. Entonces, registramos los que están cercanos a estas personas. Entonces, ahí tenemos dos fallas. Primero, que nos notifiquen, y segundo, supóngase que la persona ingresó al hospital y estuvo 25 días en el hospital y finalmente fallece. Alguien tiene que ir a buscar el nombre de la persona, buscar en la base de datos y ponerle fallecido, y es posible que eso nos genere algún subregistro. De hecho, que existe esa posibilidad. Esas son las dos diferencias entre el SINADEF y el sistema de vigilancia epidemiológica. Perfecto. Gracias, doctor. De ahí hay una pregunta, voy un poco en desorden. Usted mencionó, entonces podemos asociar definitivamente, y voy a reiterar algo que puso en una de sus láminas, la prevalencia con el nivel socioeconómico, y lo que preguntan adicionalmente es, ¿lo podemos asociar también a
a la diversidad cultural? ¿Tienen algún dato al respecto? No podemos asociarlo con la diversidad cultural y con el nivel socioeconómico, como les decía, hay que tener cuidado con la asociación, Ok. porque hay algunas cosas que nosotros los llamamos factores confusores, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, alguien podría decir que el tomar café produce cáncer de pulmón. ¿Pero por qué? Porque todos los que fuman toman café. No, ¿no? Sabemos que el que produce el cáncer de pulmón es fumar. Entonces, igual pasa con esto. Probablemente las condiciones en las que yo viva sea pobre y mi pobreza condiciona que vive en una casa pequeña donde solo tenemos 2 habitaciones. Y eso está condicionado porque yo solo tengo primaria incompleta. Al tener primaria incompleta, entenderemos que las posibilidades de encontrar un trabajo adecuado es muy bajo. Probablemente esté subempleado o termine haciendo un trabajo de venta ambulatoria. Entonces, son todos esos factores los que van a sopesar que hagan que la persona se exponga más al virus que otras personas. No es lo mismo quienes tenemos la suerte de tener un salario fijo y que a fin de mes, trabajemos o no trabajemos, nos va a llegar el salario y podemos fácilmente decir, yo me voy a mi casa en cuarentena, ¿no? Que otras personas que tienen que salir y que con eso compran el menú del día. Entonces, sí podemos decir, a ver, quiero ver si lo puedo parafrasear, sí podemos decir que las personas que viven en situación de pobreza tienen un conjunto de factores asociados a su situación que pueden facilitar que se vea expuesta y se contagie. Exacto, exacto. Eso es mejor. Pero no hay una clara evidencia respecto a diversidad cultural. No, no hay una clara evidencia respecto a diversidad cultural. Sí sabemos y tenemos datos que la afectación en comunidades nativas ha sido en algunos casos catastróficos, pero por las condiciones que viven ellos en aislamiento y en condiciones a veces un poco difíciles de acceso a servicios de salud. Ahora viene una pregunta difícil, creo yo, porque es una pregunta que está en el aire, pero estamos, y acá quiero recordar al auditorio, estamos en un espacio técnico, así que la pregunta es sobre la efectividad de las cuarentenas, ¿no? Entonces, hay una contradicción que varios han mencionado en el chat, que en la primera ola tuvimos una de las cuarentenas más estrictas del mundo, al parecer, de América Latina, y sin embargo también a su vez vino acompañado de un golpe muy fuerte por contagios y muertes. Entonces la gente se pregunta sobre la efectividad de las cuarentenas. Entonces yo quisiera saber cuál es su opinión técnica al respecto, sobre todo ahora que estamos en una cuarentena un poco más flexible, digámoslo así. Okay. A ver, primero quiero recordar lo de la transmisión de la enfermedad. Yo primero estoy sano y me expongo al virus. Entonces primero me infecto. Después que me infecté, me enfermo. Después que me enfermé, desarrollo un cuadro severo. Después que desarrollo un cuadro severo, puedo fallecer o me puedo recuperar. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿para qué hago yo la cuarentena? La cuarentena está acá. ¿Sí? Para evitar que me infecte. Y para que, en todo caso, estos infectados no contagien al resto. Entonces, es un proceso previo. Y lo que quiero decir es que todos los que ya enfermaron y están en proceso de agravarse o que están muy graves van a seguir su proceso de evolución. Por eso la importancia de que estas cuarentenas tienen que ser lo más oportunas posible. Otra de las características que tiene esta cuarentena es que ya hemos visto que la gente se mueve y no respetan las normas si es que no tiene trabajo. Entonces, lo que se ha permitido ahora es que los trabajos esenciales salgan y obviamente, y ahí entra la segunda indicación de la prevención. Oye, si no hay forma de que te quedes en casa y tienes que salir a trabajar, lo siguiente que tú tienes que hacer es protegerte y es usa mascarilla, mantén el distanciamiento social y no estés en espacios de aglomeraciones. Entonces, lo que hemos visto ahora es que la gente usa mascarilla, algunas no, hay que mejorar la fiscalización, igual con el distanciamiento, por eso el tema de la movilización y los puntos de aglomeración, que es lo que se está recomendando, la fiscalización. No nos juntemos, no salgamos todos el mismo día a hacer nuestras compras en el mismo horario, al supermercado, al mercado, ya se dijo eso. Entonces, ahí va la siguiente medida. Y lo tercero es que si ya me infecté, tengo que permanecer en casa o aislarme.
Entonces, ahí están dirigidas las medidas y tenemos que entender que no podemos cerrarnos a las personas durante 30, 40 días por periodos largos de tiempo. Ya estamos viendo que el virus, ya hemos pasado un año de pandemia, estamos en un proceso de vacunación y todos podemos avisorar que las coberturas de vacunación y el control de la enfermedad no va a ser en corto tiempo. Entonces necesitamos ir aprendiendo a convivir y por eso es importante el comportamiento de las personas para el control de la enfermedad. Muchas gracias. Para que los que están presentes en el chat, el doctor Suárez está respondiendo algunas preguntas sobre vacunas, para que lo vean también como que estamos jugando en paralelo. Una pregunta además a propósito de lo último que dijo, que apareció en el chat. ¿Qué pasa cuando una persona se enferma o presenta síntomas, digámoslo así, todavía no sabe tal vez que está enferma, pero vives en una casa pequeña con 5 o 6 personas? ¿Qué hay que hacer? Porque, digamos, es la situación de muchos peruanos. ¿Y qué es lo que tendrían que comunicar estos periodistas presentes justamente en sus regiones donde mucha gente vive así? A ver, lo que hemos estado trabajando ahí es la posibilidad, lo primero es intentar aislar a la persona a salir de casa. Eso va a ser muy complicado en algunas condiciones, como bien lo has descrito. Lo siguiente es que si eso es imposible, que por lo menos la persona que está en casa y que tiene sintomatología, que no se retire la mascarilla en ningún momento. Que sea al momento de alimentarse, que se alimente solo. La casa es una sola casa, es una sola habitación. Ahí se cocina, ahí se duerme, ahí se almuerza, ahí se come. No puedo irme, no tengo una habitación diferente. Ok, entonces él lo que tiene que hacer, o esa persona, es agarrar su plato de comida y salir fuera de casa y alimentarse ahí para que pueda quitarse la mascarilla y alimentarse, donde hay mucha circulación de aire. ¿Sí? Tiene limitaciones para el uso, no tenemos dinero para comprar alcohol gel, pues habría que tratar de, en lo posible, estar en menor contacto con el resto y en la medida que fuera posible, lavarse las manos con agua y jabón, que es la que ayuda mucho. Si logramos hacer eso, creo que eso va a ayudar también a controlar la enfermedad. Lo ideal, como vuelvo a repetir, es aislarla a la persona. Pero si las condiciones no permiten, estas medidas pueden contribuir también a disminuir el riesgo de contagiar a las demás personas en casa. No te escucho. Disculpe. ¿Existía un protocolo de pandemia en el Perú antes que empiece todo esto? ¿Estábamos de alguna manera preparados? No estábamos preparados. Y si no es así, tal vez ¿por qué no estábamos preparados? Como lo dijo el doctor Suárez, se han hecho planes para estar preparados ante pandemias diferentes, como el caso de la influenza, que es la que más se parece a esta. Esta es una pandemia totalmente sui generis, diferente. Los que hemos pasado algunas enfermedades pandémicas como el cólera, hemos apelado un poco al conocimiento de eso. Por eso el plan de la segunda ola que se ha hecho, se ha estructurado, se ha ordenado un poco más, y la idea de esto es ordenar a todos los gobiernos regionales, pero igual, a pesar de todo esto, podemos ver la incertidumbre que genera este virus. Es un virus ARN capaz de mutar. Hasta el momento, sus implicancias están solamente derivadas en la transmisibilidad. No hemos visto mayor virulencia, pero sí estamos viendo periodos cortos de afectación, de llegar rápidamente a cuadros severos. Rápidamente las personas se deterioran y vamos a tener que esperar lo que esté pasando de aquí para adelante. Pero las pandemias son así, son impredecibles. Y hay países que se han visto largamente superados. Miren Inglaterra, que tomó modelos diferentes de exponer a su población joven. Miren ahora lo que está pasando con Portugal, algunos países que han colapsado, que han tenido que utilizar países contiguos. Esta enfermedad tiene para mí 2 características fundamentales. Primero, que es un virus y que no tenemos un tratamiento específico para ese virus en este momento. Y segundo, que es un virus ARN que le permite mutar muy fácilmente. No solamente hay esas 3 o 4 variantes que se han aislado en el mundo, hay más de 380,000 variantes que se han identificado, que todavía se están haciendo seguimiento para poder ver cuál es su implicancia en la transmisión de la enfermedad. Doctor, hay una pregunta crítica en el chat que quiero reproducir, y es, ¿qué debe hacer una persona si tiene una pareja embarazada infectada con COVID-19? ¿Cómo se registran los casos? ¿Cómo se está tratando? Y cómo obviamente se ve la posibilidad de la transmisión a un feto.
Al ser esta enfermedad una enfermedad transmisible y de susceptibilidad universal, tenemos gestantes que han fallecido por COVID. Pero estas gestantes que han fallecido por COVID tienen una característica. Todas han hecho un cuadro similar a las demás, un cuadro de insuficiencia respiratoria. Entonces, no podemos afirmar en este momento que el embarazo sea un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad más severa. En este momento no podemos afirmar esto, ¿sí? Es decir, que las gestantes están más propensas a hacer cuadros más severos, no lo podemos afirmar. Hacen un cuadro también respiratorio. Por lo tanto, lo que hay que hacer con las señoras es similar al resto. Es monitorizar su oxigenación, ¿sí? Utilizar las medidas de prevención hasta que se pueda recuperar. Si es necesario oxígeno tempranamente, administrarle oxígeno tempranamente por debajo de 95 o 94 y acudir a un establecimiento de salud lo más pronto posible. Con respecto a los recién nacidos, tampoco se ha demostrado transmisión vertical como el VIH, es decir, que el virus pase a través de la placenta a la circulación del niño. No está demostrado esto. Ahí hay un mito en los establecimientos que a estos niños o niñas les toman pruebas, les aíslan y les ponen en espacios. Un enano de un día de nacido no se mueve, o sea, ni siquiera es capaz de tosernos en la cara, un enano de esa edad. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. No hay transmisión vertical demostrada en este momento. Y tampoco se ha indicado, si es que la mamá todavía ha nacido el niño y está asintomática, tampoco se ha indicado el corte de la lactancia materna. Mamá con mascarilla y le puede dar todavía de lactar al niño, que es fundamental la lactancia en los recién nacidos. Dos preguntas más para irnos a un receso, pero esta está súper interesante. La gente, a pesar de que ha habido respuestas también en el chat por parte del doctor Suárez, a quien me gustaría darle tal vez unos 5 minutitos después de usted, ya que está muy activo todavía con nosotros, si es que quisiera, está preguntando sobre las nuevas variantes del COVID y las vacunas. Es decir, ¿cómo contempla el plan de vacunación que tenemos y las vacunas que hemos comprado y que irán llegando en los próximos meses la posibilidad de nuevas variantes? ¿Qué sabemos, qué se puede hacer y qué, con franqueza, simplemente no se puede hacer o no se puede controlar? Cuando uno desarrolla una vacuna, lo que hace es busca una parte del virus que se puede identificar mejor por los anticuerpos, ¿sí? Esta parte del virus generalmente pueden estar en la cápsula, porque adentro está el ADN. Entonces, una de las formas es buscar una parte del virus, ¿no? Yo identifico y sobre esto preparo mi vacuna y es una vacuna específica. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que si de todo el virus muta esta parte, obviamente la vacuna no va a encontrar, el anticuerpo no va a encontrar esto, la vacuna no va a servir y no va a poder identificar a esa variante del virus. Otra alternativa es hacer un poco más genérico de la vacuna, ¿sí? Estos son, yo agarro el virus y digamos así, bajo su capacidad de virulencia, su capacidad de replicarse y bajo su capacidad de generar enfermedad y genero anticuerpos en total contra el virus. Entonces, lo que me está diciendo es eso, es muévete, varía algunas cosas, pero en términos generales yo te voy a seguir reconociendo que eres tal virus, ¿sí? Esa es la diferencia entre una vacuna y la otra. Sin embargo, no podemos todavía predecir que en algún momento alguna mutación pueda alterar la vacuna y esta vacuna no es que se necesite una nueva, sino una actualización. Ejemplo de eso, la influenza. La influenza cada año varía. Por eso es que cada año se saca una nueva versión de la vacuna que incluye estas nuevas variantes. Supongamos que en el primero había A, B y C, en el siguiente aparece E, se pone A, B, C y E. Para el siguiente año aparece H, se pone A, B, C, E, H. Entonces, eso es posible. Como ahora todavía estamos en este proceso de conocimiento de la enfermedad y de conocimiento de los resultados de la vacuna, es posible que eso pueda ocurrir y por eso es importante la vigilancia cuando se aplica la vacuna. Primero, para saber los efectos que puede producir en las personas, porque recordemos
que hemos vacunado, ¿cuánto? 12.000, 15.000, 30.000, 60.000 personas. Cuando se aplica de manera masiva una vacuna en nuestro país, vamos a aplicar probablemente a 22 o 24 millones de personas. No es lo mismo que 30.000 personas. Por ahí va el explicación. Entonces, sí cabe la posibilidad, digamos, que ojalá es como una esperanza que algunas vacunas que vayan llegando tal vez se vayan adecuando, pero también puede ser que no pase. Claro, claro que sí. Y entendamos ahora, en este momento, todos estas afirmaciones o estos comentarios son en base a la teoría y al conocimiento, ¿sí? Que si el anticuerpo nos protege de por vida, que si el anticuerpo nos protege por 6 meses, que si la variante cambia todo. O sea, todo es conocimiento teórico de lo que se está lanzando y sobre eso es lo que se está conversando o especulando en este momento.